Hola, soy Felicidad Aveleira y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. El Capitolio se blinda y la Cámara de Representantes suspende su actividad después de que los servicios de inteligencia alertaran de un nuevo plan de asalto impulsado por un grupo de milicias de extrema derecha. Las casas de seguridad en la frontera con México albergan ilusiones rotas de migrantes ocultos en ellas, retenidos a la fuerza en las peores condiciones por los traficantes de personas. Hemos estado dentro de ellas. Todas las vacunas contra el COVID son eficaces. El cubrebocas se debe seguir usando. No hay que bajar la guardia frente al virus. Son algunas de las recomendaciones que nos hace un médico responsable de los CDCs. El Capitolio de Estados Unidos apareció blindado después de que el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional lanzaran la alerta por un nuevo plan para volver a asaltarlo. Detrás de esta amenaza estarían grupos de extrema derecha. Como medida de prevención, la Cámara de Representantes ha cancelado su actividad para el día de hoy. Javier Vega, buenas tardes. ¿Cuál es la situación ahora? Cuéntanos. Con vallas, alambres de púas y presencia militar, el perímetro del Capitolio permanece blindado. Y este jueves en alerta adicional. Ante la advertencia de autoridades, incluyendo el FBI, sobre grupos armados que han discutido la posibilidad de atacar nuevamente el Capitolio este día. El riesgo que representan es verdadero. Ellos tienen los recursos, el armamento, el entrenamiento y el intento de hacer mal y tratar de hacer violencia contra este gobierno. La preocupación de nuevas movilizaciones y protestas gira en torno al 4 de marzo, fecha en la que movimientos conspiracionistas como QAnon consideran que el expresidente Trump regresaría al poder, día que por razones históricas consideran la verdadera toma de posesión. Muchas de las teorías de conspiración tratan de crear un sentido de esta complejidad que estamos pasando. Le tratan de dar cierto tipo de control a las personas. Hasta ahora las agencias de seguridad no han confirmado que de hecho alguna actividad violenta pudiera ocurrir, pero confiando en su labor de inteligencia, extreman las precauciones en la capital. Así pues, este es el panorama en el perímetro del Capitolio. Por cierto que a diferencia de la Cámara de Representantes, el Senado sí tendrá actividades este jueves. Y antes de regresar al estudio, Felicidad, un dato. Las amenazas a los miembros del Congreso se han duplicado en los primeros 2 meses de este año respecto a las que se registraron el año pasado. Nosotros seguimos aquí y seguimos muy atentos. Felicidad. ¡Qué barbaridad! Gracias, Javier. La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, va a extender el mandato para que se sigan usando las máscaras en el estado como medida de precaución contra el COVID solo hasta el próximo 9 de abril. Con ello quiere darle tiempo a las empresas para que implementen sus propias políticas de prevención que eviten la propagación del virus. Pero las decisiones de algunos estados como Texas y Mississippi de relajar las reglas sobre la protección contra el COVID están avivando la polémica. Tal vez lo que más llama la atención es que se anule la necesidad de usar mascarilla en lugares públicos. Rogelio Moratale nos hace un repaso de estos cambios. Te escuchamos, Rogelio. Buenas tardes. Buenas tardes, Felicidad. Efectivamente, pues bueno, aunque la vacunación avanza, por supuesto que la decisión que han tomado los gobernadores de Texas y Mississippi, pues despierta gran preocupación de que pueda producirse una cuarta ola, porque la realidad es que la pandemia todavía no está controlada. En el caso de Texas, habrá que mencionar que a partir del próximo miércoles los restaurantes podrán operar a un 100% de su capacidad y bueno, la gente ya no está obligada a llevar la mascarilla. Por supuesto que algunos negocios están tomando la decisión de exigirle a las personas o de pedirle a las personas que ingresen a ese lugar con mascarillas, pero no las podrían obligar. Esto puede provocar más confrontaciones como las que tristemente hemos visto durante toda la pandemia. Felicidad, gente negándose a utilizar la mascarilla y entonces todo esto lleva a una situación que puede incluso llegar hasta la violencia. En el caso de Mississippi, allí no había una orden estatal obligatoria para el uso de la mascarilla, pero sí algunos condados habían tomado la decisión
de pedir que se usara por obligación. Pues el gobernador de ese estado decidió que a partir de ayer esto ya no estaba en vigor, pero algunos de los condados se están resistiendo a aplicar esta medida. Repito, está provocando preocupación porque todavía no está controlada la situación. Mientras tanto, en el estado de California, hablando del tema de la vacunación, 40% de las dosis se apartarán para atender a las personas que son más vulnerables. De esta manera quiere ese estado pues tratar de controlar también el virus y sobre todo de llegar a la gente que no tiene el acceso necesario a la vacuna. Pero así son dos maneras de ver la situación que se está viviendo hasta el momento. Felicidad, unos aligerando las medidas de precaución, otro tratando de llegar a más personas con la vacuna. Ay, es que hay indicaciones que provocan caos. Gracias, Rogelio, por este reporte. Ya ven que aún hay quienes mantienen un criterio muy distinto al que sostienen los expertos para hacerle frente al COVID. Pues con uno de estos expertos vamos a hablar ahora para que nos responda a algunas de las preguntas que muchos de ustedes seguro se están haciendo. Saludo al doctor José Montero, representante de los CDC, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Buenas tardes, doctor Montero. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, con mucho gusto. A ver, doctor, vamos a comenzar con las vacunas contra el COVID. La última es la de Johnson & Johnson. ¿Es tan eficaz como las de Pfizer y Moderna? Estas son vacunas diferentes y los estudios nunca fueron hechos para compararlas de frente una a una. De la vacuna de Johnson & Johnson sabemos que tiene una eficacia del 85% o un poco más contra enfermedad severa, hospitalización y muerte, que es lo que uno busca con estas vacunas en medio de una pandemia. Eso la hace una excelente vacuna. Tiene grandes ventajas como que es solo una sola dosis. Además, las pruebas para el desarrollo de la vacuna se hicieron en países como Brasil y Sudáfrica, en donde ya estaban circulando algunas de las nuevas variantes que hemos visto del virus y sabemos que está funcionando contra ellas. Esto la hace una muy buena vacuna por ella misma. Precisamente de eso le quería preguntar. Además de la de Johnson & Johnson, las 3 vacunas que hay, ¿cómo están respondiendo ante estas nuevas variantes del COVID? De lo que hemos visto en los estudios que hemos hecho, las 3 vacunas responden bien a las variantes que están en circulación hoy en día. En su opinión experta, ¿qué le parece que en algunos estados se estén ya flexibilizando las medidas contra el COVID, como la de la eliminación del uso de cubrebocas? Como nosotros como nación, como gente, hemos tenido un año terrible. Hemos sacrificado tanto en los últimos 12 meses. Que no tiene sentido desde la perspectiva de la ciencia y de la salud pública de remover las recomendaciones que se han hecho durante todo este año cuando estamos viendo la luz al final del túnel. Basados en la ciencia, con lo que vemos hoy en día, tenemos que seguir usando la máscara, tenemos que seguir lavándonos las manos y manteniendo la distancia de 2 metros, de 6 pies y no estar en sitios congestionados con mucha otra gente. Y definitivamente apenas tengamos acceso a la vacuna, cada uno de nosotros debe escoger vacunarse. No podemos cantar victoria antes de haberla logrado. Claro. Oiga, doctor, ¿y esos mismos consejos se los daría a los que ya están vacunados? Definitivamente sí. La vacuna es excelente previniendo todo lo que es enfermedad y muerte, pero todavía estamos estudiando algunas cosas para saber qué tanto la persona puede infectarse o ser asintomática. La otra cosa es que cuando estamos en la calle es imposible saber quién está vacunado y quién no. Todo esto es un sistema de protección en donde cada uno hace lo que puede por proteger a las otras personas. Entonces, una parte es la ciencia, no sabemos lo suficiente. La otra parte es que es imposible para nosotros saber quién fue vacunado o no cuando estamos en la calle. Es mejor que todos continuemos usando la máscara cuando estamos en estas situaciones sociales. Definitivamente seguir lavándonos las manos y más. Doctor José Montero, muchas gracias por su valiosa opinión. Con muchísimo gusto. Muchas gracias por la oportunidad. Y ya que estamos en el tema de la vacuna contra el COVID-19, visite nuestra página planificatuvacuna.com, que tiene toda una guía de información sobre sitios de vacunación. 13 personas tuvieron que ser rescatadas por la patrulla fronteriza en el Río Grande, en Texas, mientras intentaban cruzar desde México a Estados Unidos por este peligroso paso. Iban en una balsa inflable, sin remos ni salvavidas, que poco a poco se fue desinflando. Entre los 13 migrantes iban 6 niños de entre 1 y 9 años de edad. Al final pudieron contarlo.
Y en suelo mexicano, las autoridades interceptaron un camión en el que viajaban más de 200 migrantes centroamericanos cuando circulaban por una autopista de Chiapas rumbo a Estados Unidos. A bordo iban medio centenar de menores no acompañados y otros niños que sí se desplazaban con familiares. El drama de la inmigración sigue latente en sus diversas formas. En el largo camino hacia el sueño americano, los traficantes de personas mantienen a muchos migrantes ocultos y engañados en las llamadas casas de seguridad en las peores condiciones imaginables. Sara García nos muestra a qué se enfrentan estas personas. Las casas de seguridad han servido como la última escala hacia el largo camino al norte del país para los migrantes. Las redadas de estas casas son el pan de cada día para los agentes de la patrulla fronteriza. Sin agua y sin comida y muchas veces por largos días, los migrantes esperan con incertidumbre encerrados en un pequeño cuarto. Sí hemos encontrado a niños que vienen solos, no vienen con adultos y están a las manos de los contrabandistas. Y estaba en lo correcto. En nuestro recorrido, una niña de tan solo 6 años, confundida y asustada, no sabía el por qué los agentes federales por la ventana les ordenaba a las personas con las que ha pasado semanas encerrada que se pusieran sus zapatos y salieran de la casa. El acecho del crimen organizado y la peligrosa hazaña de cruzar el Río Grande es el único peligro que estos migrantes están enfrentando. Tener que exponerse al COVID-19 por falta de equipo de protección personal. Todos con cubrebocas, por favor. Corriendo el riesgo de que su travesía termine en tragedia si no son atendidos a tiempo. Esta migrante hondureña estaba encerrada con más de 37 personas, padece epilepsia y nuestras cámaras pudieron captar el momento donde su cuerpo dejó de responder. Otro grupo se refugia en la oración. Solo Dios sabe la necesidad que estamos pasando. Pero no es el mismo Dios al que le rezan los coyotes. Ellos acuden a la Santa Muerte por protección. Típicamente si nos encontramos altares pagando de homenaje a la Santísima Muerte. A lo que yo tengo entendido, la gente los usa para que los ayude en su camino, que les guarde la vida y llegar a su destino final sanos y salvos. Las condiciones de estos lugares son deplorables. Viven bajo amenaza. Quien salga no recibe ayuda, incluso los dejan sin comunicación confiscando sus celulares. Pedir ayuda es prácticamente imposible. Hey, Troy, you copy? You copy, Troy? We got bodies right under you. We got bodies right under you. Más de 100 personas fueron detenidas en las 3 redadas que acudimos a lo largo del Valle de Texas, esperando a que un traficante los llevara a su último destino, el cual nunca llegó, abandonándolos y dejando sus sueños al azar, todo por confiar en las manos equivocadas. La reforma migratoria que impulsa el presidente Biden seguirá detenida en la Cámara de Representantes al menos hasta abril por la falta de apoyo necesario, pese a que los demócratas tienen mayoría frente a los republicanos. La próxima semana la Cámara votará, sin embargo, varios proyectos de ley de inmigración independientes que ya fueron votados en el Congreso anterior: la Ley de Promesa y Sueño Americano y la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola. Siguiendo en el tema, hoy es jueves de inmigración y por eso está aquí la abogada Alma Rosa Nieto. Buenas tardes, Alma Rosa. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí. Alma Rosa, la administración Biden se está preparando para convertir los centros de detención de migrantes en el sur de Texas en centros de procesamiento rápido que examinarán a padres e hijos inmigrantes en un plazo de 72 horas. ¿Cuál sería el alcance de la medida? Esto, obvio, son buenas noticias para personas que vienen pidiendo asilo en la frontera México-estadounidense y le está dando también una vuelta a la administración previa a cómo se van a procesar los asilos de una manera con más dignidad, con más rapidez y con más eficacia. Así es que 3 días para ser liberado, eso es un alcance bastante fuerte y bueno para nuestra comunidad. Pero hay que recordar, van a ser liberados para después tener una audiencia ante un juez de inmigración y presentar su causa. Así es que no quiere decir liberados y ya pueden estar en Estados Unidos, van a tener un proceso
en una corte de inmigración, en una audiencia de deportación. Así es que también deben ser preparados y esta es muy buena noticia para el sur de Texas, para los que ingresan por ahí. Claro, tienen que estar pendientes después de ser liberados. Las embajadas de Estados Unidos en el mundo empiezan a reabrir y a dar citas tras la pausa obligada por la pandemia, pero se están encontrando con un número inmenso de solicitudes de visas. ¿Cuál es tu recomendación ante este hecho, además de tener mucha paciencia, Alma Rosa? Claro, la paciencia es número uno. Sí, desafortunadamente no es que sean nuevos casos, son casos que están ya dentro del NBC, que es el brazo derecho de la Embajada de Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, y ahí había como 75,000 solicitudes esperando citas. Ahora hay más de 475,000, o sea, 7 veces más en espera para una cita en las embajadas de Estados Unidos en los países de Latinoamérica y el mundo. Así es que esto va a requerir mucha paciencia. No sabemos exactamente cómo van a hacer para llegar a que estén al día con tanto rezago de casos por un año, más los nuevos. Así es que paciencia, estar en contacto con sus abogados, avisar de cambio de dirección, de cambio de por. Claro, y es que la necesidad de migrar en el mundo sigue siendo enorme. Gracias, Alma Rosa. Te esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Y ya saben, ustedes hoy se pueden conectar a través de Facebook de Noticias Telemundo con la abogada, donde le pueden hacer preguntas y también ver sus videos informativos que les pueden brindar mucha ayuda en sus dudas migratorias. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales para más noticias y también visitar noticiastelemundo.com.